Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo van? Bueno. ¿Bendecidos? Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me alegro escuchar eso. Y vamos a continuar estudiando, iglesia. ¿Qué capítulo vamos? Permítanme, yo lejo un poquito acá. Listo. Capítulo 16 de Romanos. Vamos a ir allí, por favor. Y si el Señor lo permite, hoy vamos a terminar este capítulo. Bueno, perdón, este capítulo no. Esta parte del capítulo, que es del 1 al 16. Del 1 al 16 vamos a terminar esta primera parte del capítulo, si el Señor lo permite. ¿Alguien recuerda el nombre del sermón? 6 lecciones de los hermanos de la iglesia de Roma. Muy bien, gracias, mi hermano Oscar. Entonces para entrar en contexto, vamos a leer nuevamente el capítulo. Bueno, de los versículos 1 al 16 nomás. Vamos a ponernos de pie. Gracias, amor. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 y posterior vamos a orar. 2, 3. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de acá, en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, en esta mañana, nuevamente por este tiempo, por habernos permitido venir en esta mañana a la iglesia, a compartir, a tener comunión, a escuchar tu palabra, a orar y a entonar himnos. Ahora rogamos tu dirección y a todos nosotros que me dirijas a mí como predicador para hablar tu palabra con sencillez pero también con profundidad, y a mis hermanos a que puedan comprenderla, Señor, y que seas tú hablándoles a sus corazones por medio de tu Santo Espíritu, moviendo, Señor, sus corazones para hacer tu voluntad. Y gracias nuevamente te damos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos a continuar. ¿Cuántas personas se mencionan en esta carta, en estos saludos de Pablo? ¿Recuerdan? 27 personas, ¿cierto? Y dos casas, habla los de la casa de Narciso y la casa de Aristóbulo, si no estoy mal. Y una iglesia que está en una casa también, la iglesia ¿en la casa de quién?
de Aquila y Priscila. De Aquila y Priscila. De Aquila y Priscila. Entonces, si uno leyera este pasaje, bueno, estos pasajes, uno diría, pareciera simplemente un saludo, ¿no? Simplemente saludos es como hoy en día, ¿no? Saludos a don Nelson, saludos a Keiner, saludos a Juan, saludos a Jaime de la iglesia. Pero miren que más que un saludo, recuerdan lo que veíamos hace 8 días, más que un saludo, estamos hablando de características, ¿sí? De descripciones de personas. ¿De qué personas? Habla de reconocimiento, exactamente, habla de reconocimiento, elogios, saludos, afecto. Gente que era parte de qué iglesia? De la iglesia de Roma, ¿cierto? Ellos eran, la carta está dirigida, ¿qué carta estamos leyendo? Romanos, hacia la iglesia en Roma. Entonces, muchos saludos de parte de Pablo. Ahora sabemos que la iglesia en Roma no era una sola iglesia, sino eran ¿qué? Muchas iglesias pequeñas en casas, ¿cierto? Y todas esas iglesias pequeñas en casas conformaban la iglesia en Roma. Muy bien, hace 8 días hablábamos de quién fue la persona encargada de llevar esta carta, ¿recuerdan? ¿Sí? Lo más probable es que haya sido Febe. Esta mujer la elogia precisamente Pablo. ¿Cómo la llama? Diaconisa, ¿cierto? Una diaconisa, ¿y qué más dice de ella? Bueno, la recomienda, dice, recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y hablamos un poco acerca de la palabra diaconisa y de ese liderazgo femenino, como la palabra no avala en ningún momento el liderazgo femenino en términos de ejercer autoridad sobre varones, sobre hombres en la congregación, no por causa de inferioridad ni mucho menos, ni por incapacidad, sino por orden, ¿sí? Por un orden divino, por un orden que Dios establece, porque si fuese por capacidad, hablábamos hace 8 días, yo creo que a las mujeres estarían en mejor trabajo que nosotros los hombres, son más constantes, son más trabajadoras, etcétera. Pero entonces Pablo al parecer encomienda a esta mujer a llevar esta carta hasta Roma y dice que es una mujer que ayudó mucho, que ayudó a muchos hermanos y también al mismo Pablo. Eso veíamos hace 8 días. Entonces, algo importante, iglesia, y con lo que quiero que nos vayamos y lo que quiero que quede en nuestra mente, es que la iglesia en Roma son personas como yo. Somos creyentes, ¿sí? Somos creyentes débiles con nuestras fallas, de pronto con desconocimiento de la palabra, así como era la iglesia en Roma. La iglesia en Roma no era una iglesia perfecta, era una iglesia que tenía fallas, que tenía desconocimiento de la palabra, que faltaba exhortación para vivir una vida en santidad. O sea, no era una iglesia perfecta. Perfectos vamos a ser cuando estemos con nuestro Señor en la eternidad. Mientras estemos acá van a haber fallas, pero debe haber algo que nos caracterice a nosotros, ¿sí? Obviamente no vamos a ser perfectos, pero debe haber algo que nos caracterice, que como iglesia nos caracterice, nos tengamos una referencia, que nos digan ustedes son la iglesia porque tienen ciertas características, tienen ciertas actitudes, ciertos comportamientos, que no son todo el tiempo, pero es la mayoría de las veces lo que hace la iglesia, lo que hacemos. Porque este era el caso de la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, en medio de sus debilidades, Pablo la elogió en 3 ocasiones. Lo veíamos hace 8 días también. En Romanos 1:8 dice que fue una iglesia cuya fe se divulga por todo el mundo. En Romanos capítulo 15, versículo 14, dice que es una iglesia llena de bondad, llena de conocimiento, de modo que se pueden amonestar los unos a los otros. Y termina en el capítulo 16, versículo 19, elogiándola como una iglesia que obedece. Dice cuya obediencia ha venido a ser notoria a todos, ¿sí? Y lo que yo meditaba cuando estudiaba esta enseñanza era que nosotros debemos aprender de la iglesia de Roma, ¿sí? Debemos conocer quiénes hacían parte de la iglesia de Roma para nosotros poder ver cómo ellos vivían, qué era lo que hacían y eso cómo pues habla nuestra vida.
¿Eso cómo habla nuestra vida? Mucha gente viene aquí a la iglesia y muchas personas han venido buscando una buena iglesia, ¿sí? ¿Qué es una buena iglesia? Preguntémonos, ¿sí? ¿Qué es una buena iglesia? Una buena iglesia no necesariamente es una iglesia llena de gente. Esa es una concepción errónea, ¿sí? Que traemos del mundo. Cuando uno ve mucha gente en algún lugar, uno asimila que es algo bueno, inmediatamente. Entonces, si uno ve una multitud de gente en una tienda o en un restaurante, uno asimila que es algo bueno. Y pueda que sí, como pueda que no, pueda que sea un engaño. Me acuerdo del tema de cuando existió esto del DMG, que todo el mundo se fue a invertir su dinero, invirtieron, y cuánta gente no perdió, y eso era una pirámide, pues, prácticamente como un engaño, ¿sí? Entonces una buena iglesia no necesariamente es un lugar donde esté lleno de personas, no necesariamente es un lugar grande, bonito, moderno, ¿sí? Eso ante los ojos de los hombres puede ser una buena iglesia, ¿sí? Donde hay mucha gente y donde es un lugar bonito, y miren cómo tocan esa alabanza, miren ese lugar tan bello, tan sublime, me siento en el cielo cuando entro a este lugar. Eso ante los ojos de los hombres puede ser una buena iglesia, pero ante los ojos de Dios, ¿qué es una buena iglesia? ¿Sí? ¿Qué es una buena iglesia? Miren, hay una iglesia que se consideraba a sí misma una gran iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, la Odisea. ¿Recuerdan? Miren, rápidamente para recordar la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3. ¿Saben por qué la iglesia de la Odisea se consideraba una gran iglesia? Porque tenían dinero, porque tenían recursos, porque eran económicamente prósperos. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Imagínense, de ninguna cosa tengo necesidad, soy una super iglesia. Y no sabes, le dice nuestro Señor Jesús, que tú eres ¿qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le recomienda que se arrepienta y que cambie su manera de pensar, porque no es una iglesia buena ante los ojos de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es una buena iglesia, hermanos? Vamos a ver, o hemos visto a través del capítulo 16, una buena iglesia, del capítulo 16 de Romanos, una buena iglesia que es la iglesia de Roma. Entonces, la idea de ver estos pasajes es poder nosotros entender qué es una buena iglesia, cómo se ve una buena iglesia delante de Dios, y también cómo puedo yo ser una buena iglesia. Porque es fácil uno entrar y decir, uy, no, esta iglesia no es, o esta iglesia no, pero ¿quiénes son la iglesia? Nosotros mismos. O sea, quienes vamos a ser una buena iglesia o no, vamos a ser nosotros, ¿sí? No es nadie más sino nosotros. ¿Qué es una buena iglesia? Primero, un lugar en el que se reverencie a Dios y a su palabra. Una iglesia que tenga temor de la Biblia, que enseñe la Biblia, que la predique con temor, que la estudie, que la escudriñe, que es lo que nos manda la palabra. Porque cuando uno tiene temor y reverencia a la palabra, automáticamente tiene temor y reverencia a Dios, porque ¿de quién es la palabra? De Dios. Entonces estoy teniendo reverencia y temor a Dios. Esa es la columna, bueno, más bien la columna, el fundamento, ¿cierto? Las bases, lo más importante, la palabra de Dios, el temor a Dios. Pero también una iglesia en la que se viva la palabra. Porque ¿qué sentido uno tiene tener todo aquí en la mente, mucha doctrina, mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no se traduce en acciones, ¿de qué sirve? No sirve, ¿sí? Creo que la palabra lo dice en Corintios, ¿no? Si supieses todos los misterios de la vida, ¿sí? Si tuvieses toda la fe del mundo, que le dijeses a este monte, muévete, ¿cierto? Pero no tienes amor, de nada vale, ¿cierto? De nada vale. Hubo una iglesia ahí mismo en Apocalipsis, ya lo hemos visto, que es la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? Miremos en Apocalipsis capítulo 2. Versículos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos,
y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué? Mentirosos. Entonces una iglesia que sabe distinguir, discernir entre quién es un buen maestro y quién es un falso maestro, ¿cierto? Y que trabaja, incluso dice trabaja arduamente, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Y lo invita a que se arrepienta y retome. Nosotros vemos el primer amor como ese momento en el que uno recién conoce de Cristo y está como enamorado y apasionado por Dios. Pero el primer amor es realmente, según el gran mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y después al prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Ese es el gran mandamiento. Entonces el primer amor es el amor a Dios, ¿sí? El primer amor es el amor a Dios. ¿Y qué había dejado esta iglesia? A Dios, el amor a Dios. El amor a Dios. Y saben, en una predicación lo decía, ¿cuál es el síntoma o la primera señal de que uno ha dejado su primer amor? ¿Cuál es el primer síntoma que uno ha dejado su primer amor? Es decir, a Dios. Es cuando deja de amar a su prójimo. Cuando uno deja de amar a su prójimo, ha dejado su primer amor, ha dejado el amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 3 versículos 17 al 18 dice: si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Amados, amemos no solo de palabras, sino en hecho y en verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que yo he dejado mi primer amor? Porque dejé de amar a mis hermanos, porque dejé de amar al prójimo, porque soy tal vez indiferente, la palabra que estaba buscando, indiferente a mis hermanos. Esa es una señal de que hemos dejado nuestro primer amor. Y la iglesia de Roma, volviendo a la iglesia de Roma, es una iglesia que tenía una buena, tiene elogio porque tiene conocimiento, pero quiero que rescatemos la parte práctica de la iglesia de Roma, ¿sí? El vivir el evangelio, el poner en práctica el evangelio. Y esto es lo que hemos venido hablando desde hace 8 días. La base, la palabra, la reverencia a la palabra y a Dios, pero eso se traduce en acciones que se ven, que se demuestran, que son notorias con nuestros hermanos. Hablé de 6 cosas y vimos 3. ¿Recuerdan cuáles eran esas primeras 3 enseñanzas de la iglesia de los hermanos de la iglesia de Roma? Muy bien. Ayuda, o apoyo, ¿cierto? Ayuda o apoyo, colaboración y trabajo, ¿sí? Y trabajo. Entonces, ¿qué es ayudar? Hay muchas definiciones, pero en el griego, específicamente aquí estaba hablando de estar al lado de alguien, ¿sí? De estar presente cuando lo necesitan, ¿sí? Eso es ayudar. Colaboración es trabajar juntos, exactamente. En el original habla de estar trabajando juntos como trabajaba Pablo, Aquila y Priscila, un ejemplo. Y trabajo habla de esfuerzo, ¿sí? Pero no es cualquier esfuerzo, es esfuerzo hasta cansarse, hasta fatigarse, es lo que dice la palabra, y que resaltaba a unas mujeres, sobre todo, que dice ahí en el capítulo 16, que han trabajado mucho. Y en el original hablaba de trabajar hasta el cansancio mucho, o sea, es bien enfático, mucho trabajo. Y nosotros hablamos acerca de si nosotros nos caracteriza alguna de estas 3 cosas. Somos personas que ayudamos, somos personas que colaboramos, somos personas que trabajamos hasta el cansancio, o medio nos exigen algo y ya, ay no, estoy cansado, ya madrugué, voy a la iglesia, ya no quiero hacer nada más, ya es suficiente con venir los domingos, ¿cierto? Y a veces nos quejamos y sentimos que estamos trabajando mucho para el Señor, pero cuando nos filtramos a la luz de la palabra y que el Señor nos confronte, ¿verdaderamente estamos trabajando mucho o más bien no estamos sino siendo a duras penas siervos inútiles? Terminamos con estos días. Que un siervo inútil es un siervo que hace lo que le toca hacer. Eso es un inútil. Y el que hace más de eso es un buen siervo,
¿sí? Entonces, si nosotros no hacemos lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que nos exige la palabra? Obviamente, responder al llamado de salvación, congregarnos, comprometernos, estar pendientes de los hermanos, servir en medio de la congregación. Esto es lo básico que el Señor nos manda hacer. Y muchas veces ni en eso cumplimos. Entonces ya tenemos o sea, no tenemos que esperar a ir ¿cómo es que se llama? No tenemos que esperar a ir al tribunal de Cristo para saber cuál es el veredicto de nuestro Dios. Entonces era un llamado a eso, hermanos. O sea, la iglesia de Roma se apoyaba, ayudaba, colaboraba, trabajaba, ¿sí? En muchas cosas. A veces uno cree, no, pero uno se siente como inútil o como incapaz. Pero recordemos que somos un cuerpo, y un cuerpo, todas las partes del cuerpo tienen un propósito, por más pequeño o insignificante que pareciera el miembro, ¿sí? Recuerdan que yo ese tiempo les hablaba de, por ejemplo, de la función de las cejas, que uno dice una ceja pero ellas retienen el mugre, polvo, suciedad, sudor. Entonces no se trata de no, yo no puedo, no, es, bueno, ¿qué quiere Dios de mí que yo haga? ¿Y qué debería estar haciendo y no estoy haciendo para ser llamado un buen siervo de Dios? 3 características más que vemos en la iglesia de Roma. La siguiente es fe. Estos son como ingredientes para un buen alimento que se prepara. Yo pensaba cuando hacía esto, y dije, a veces uno le invitan a comerse unos frijoles y uno dice, uy, qué delicia. Perdónenme porque sé que estamos cerca del almuerzo y hablando de este tema es como delicado. Pero uno le invitan a comer unos frijoles ricos y uno pregunta, ¿cómo los hizo? No, vea, hermano, y todo el mundo tiene diferentes maneras de hacerlo. Yo le echo esto y no, bueno, diferentes ingredientes. Yo pensaba precisamente que una buena iglesia tiene diferentes ingredientes para poder ser una buena iglesia. Y hablamos de esos 3, ayuda, colaboración, quiero que lo repitamos, ayuda, colaboración y trabajo, que eso se nos quede grabado. Y vamos a ver la siguiente, que es fe, ¿sí? Fe. Y esto lo vemos en varios hermanos. En el primero lo encontramos en Apeles, versículo 10. En Apeles. El versículo 10, recuerden que no estamos siguiendo así versículo en orden, pues porque agrupé en estos subtemas toda la enseñanza. El versículo 10 dice, saludad a Apeles. ¿Y qué dice? Ahí le da un apelativo, un calificativo, una descripción, aprobado. ¡Wow! Aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. La iglesia de Roma la elogiaba a Pablo por su fe. Y uno de los varones que tenía fe en esa iglesia era Apeles. Y lo llama, Pablo lo llama aprobado. Y esta palabra en el original se relaciona con una palabra que es, bueno, el original es dokimos y es aquilatar. ¿Saben qué es aquilatar? ¿Qué les suena? Como aquilates. ¿Sí? Aquilatar, cuando uno, bueno, yo no trabajo en oro, pero uno el oro lo analiza y lo mira para ver cuántos quilates, de cuántos quilates es el oro. Y dependiendo de eso es su precio, es su valor. Entonces la palabra aquilatar es hacer un análisis detallado y cuidadoso de las características de un producto para determinar su calidad y valor. Eso quiere decir aquilatar. Y este hombre, Apeles, fue aquilatado. ¿Y saben cuál fue el veredicto de Dios? Aprobado, aceptable. Una persona aceptable, una persona aprobada después de haber sido evaluado con rigor. Pregunta para nuestra vida, hermanos. Si Dios nos aquilata hoy nuestra fe, ¿qué veredicto da? ¿Qué determinación da de nosotros? Si Dios si Dios nos examina y Dios lo hace, ¿qué veredicto da Dios de nuestra vida? ¿Aceptable? ¿Saben qué? Esto me hace pensar en el colegio cuando nos daban las calificaciones de I, D, I, A, S, E. Entonces, no sé si ustedes
Se les calificaron igual. Deficiente, que era la peor, que uno cuando le calificaban y le daban una D, uno decía, uy, no, me saqué de deficiente, o sea, mal. Insuficiente, aceptable, sobresaliente y excelente, ¿sí? Y excelente. Bueno, ¿qué veredicto daría Dios de nosotros? ¿Qué calificación nos daría? ¿Sí? Deficiente, insuficiente, aceptable como pasa raspando, o una persona sobresaliente o excelente. O excelente. ¿Qué calificación nos daría el Señor? Miren, Dios nos aquilata nuestra vida. Dios nos pasa por pruebas. En Primera de Pedro capítulo 6, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7, dice el Señor, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, aquilatar, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Cuando el Señor nos pone pruebas, nos está aquilatando y está mirando minuciosamente nuestra vida, y ahí, dependiendo de cómo nosotros afrontemos esa prueba, vamos a ver cuánto valemos en el sentido de aquilatar. ¿Cuál es nuestro precio? ¿Sí? ¿De qué realmente estamos hechos? Me hacen pensar en Salmos capítulo 139, versículo 24, cuando David le dice al Señor, examíname, oh Dios, pruébame, examíname. Mucho leámoslo, 139, 24. Salmo 139, 24. Salmo 139, 24, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿y qué? Y guíame en el camino eterno. Eso debe ser una petición de nosotros diaria. Señor, examíname, pruébame, muéstrame si en mí hay camino de perversidad, porque nosotros no estamos exentos ni libres de que en nuestra vida haya perversidad, hayan caminos malos, hayan caminos que no nos convienen, y tal vez nosotros no lo sabemos. Tenemos que pedirle a Dios, examíname y muéstrame, pruébame, si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Aquí la idea de David es, si hay un camino de perversidad, tomo la decisión de ser guiado por el camino bueno, por el camino eterno, que me lleva a ti. Muy bien, hablamos acerca de la fe, de esa característica de la iglesia de Roma y de este hombre Apeles. Hay otro hombre otro grupo de personas que se caracterizan por fe, y es la casa de Narciso, versículo 11. Vamos avanzando. Versículo 11. Dice, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales, ¿qué? Están en el Señor. Otra característica muy importante respecto a la fe, están en el Señor, están en el Señor. Ahora, dice los que están en la casa de Narciso. No sabemos por qué dice los de la casa de Narciso, si incluye a Narciso o si excluye a Narciso, no se sabe. Pero los de la casa de Narciso hay una característica, es que están en el Señor. La Biblia de las Américas lo traduce los que son del Señor. La palabra de Dios para todos lo traduce los que creen en el Señor. Y la Nueva Versión Internacional, los que son fieles al Señor. Y todas estas son ciertas. Estar en el Señor involucra ser fiel, involucra estar en Él, implica ser de Él, es decir, implica pertenencia a Dios. Pertenencia a Dios. Pregunta para nosotros, bueno, ¿estamos en el Señor? La palabra nos enseña a examinarnos a ver si estamos en qué, si estamos en la fe, ¿sí?
Y para eso es la cena del Señor. ¿Sí? La cena del Señor es para nosotros entrar en esa retrospectiva, en esa reflexión y examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos. Yo me pregunto, Eddie, ¿estás en la fe? Y cada uno se hace esa pregunta, ¿estoy en la fe? Porque deben haber frutos, deben haber evidencias, deben haber cambios. Si no, ¿cómo yo sé que estoy en Cristo si sigo igual? Cuando Cristo entra a la vida de uno, lo que hace es cambiarlo. Somos su templo y Él limpia su templo. ¿Recuerdan cuando entró al templo en Jerusalén? ¿Qué hizo con las mesas de los cambistas? Las volcó. Porque cuando Cristo entra, viene a volcar esa vieja vida, ese viejo hombre, esos malos hábitos, y a limpiar ese templo. Y nos llama Dios a examinarnos. ¿Estamos en la fe? ¿Qué implica que estemos en el Señor? ¿Qué implica que seamos del Señor? Habla también de propiedad, ¿sí? Una persona que está en el Señor es una persona que reconoce que es propiedad de Dios, ¿sí? Recordemos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿sí? Los cuales son de Dios, nos habla de pertenencia. Le pertenezco a Dios. La palabra aquí que se utiliza, habéis sido comprados, es la palabra agorazo. Hemos hablado de 3 palabras que se relacionan con una persona o con un esclavo que era esclavo y que es sacado de ese mercado y es dado y se le da libertad. Hay 3 palabras que en el griego que hablan de ese movimiento. La primera es agorazo, que es comprar, ¿sí? Comprar. Como dice aquí la palabra, he sido comprados, ¿sí? La otra palabra es exagorazo. ¿Sí la recuerdan? Agorazo, exagorazo, ¿qué es exagorazo? Alguien que ha sido comprado y ha sido sacado. Ha sido sacado. Un esclavo fue comprado y fue sacado del mercado de esclavos. Y la otra palabra es lutro, que habla de que se le ha dado libertad. Eso ha hecho el Señor con nosotros. Agorazo nos ha comprado, exagorazo nos ha sacado de ese mercado de esclavos del pecado, de la muerte. Lutro nos ha dado libertad, nos ha dado una nueva vida. Es decir, tenemos un nuevo amo. Antes nuestro amo estaba en la esclavitud del pecado y era Satanás y era nuestra carne y eran nuestras concupiscencias y era el mundo. Y hacíamos todo lo que nos dijera el mundo, todo lo que nos dijera la carne, todo lo que nos dijera Satanás y nuestras concupiscencias, porque no nos podíamos mover, estábamos muertos, esclavos de eso. Pero ahora el Señor, ¿qué hizo? Nos sacó de ese mercado y nos dio libertad. Tenemos un nuevo amo y le pertenecemos a Él. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. Versículos 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. O sea, antes nos caracterizaba ¿qué? Una vana manera de vivir, una manera de vivir vacía, sin sentido, que lo que hacíamos no tenía sentido. O sea, lo hacíamos porque el mundo no lo decía, porque la sociedad no lo decía, porque nuestra carne no lo decía, pero en eso era vanidad, había algo vacío. Y de eso fuimos rescatados. ¿Se imaginan nosotros viviendo nuevamente en eso? Por eso dice la palabra, fuiste rescatados de vuestra vana manera, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí? Ese rescate, ese agorazo, exagorazo y lutro se dio no por dinero, no por oro o plata. Dice la palabra, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Sean en Dios.
O sea, nosotros, el hecho de que podamos levantar esa bandera de victoria, de decir, soy libre del pecado, soy libre de la esclavitud del pecado, libre de la muerte, soy salvo, eso no fue por dinero, cosas corruptibles, eso fue por la sangre de Jesús, que es preciosísima. ¿Por qué es preciosísima? Porque es un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué es preciosa? Porque fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que todo el mundo existiera, se había preparado a Jesús para que derramara su sangre y nos rescatara de nuestra vana manera de vivir. Por eso tenemos ahora en Cristo un nuevo dueño, un Señor, un amo, y le pertenecemos a Él. Y le pertenecemos a Él, hermanos. Entonces, esta gente de la casa se me olvidó el nombre, de la casa de Narciso, decían con orgullo, soy de Dios, le pertenezco a Dios, soy propiedad de Él y no me avergüenzo, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Nosotros no debemos avergonzarnos de que le pertenecemos a Dios. No debemos avergonzarnos de que nuestra vida ya no va como va la vida del resto. Si nosotros debemos sentir orgullosos de decir, soy hijo de Dios, soy propiedad de Él y hago lo que Dios me pide hacer a mí y lo que hago lo hago es para Dios. Como dice la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Y de eso se trata mi vida, agradar a Dios. No me importa si los demás no les gusta, si no están de acuerdo como yo vivo, no me interesa. Me interesa mi nuevo amo. Me interesa que mi amo diga, eres mío y vives como mi siervo. Yo creo que esta gente, la casa de Narciso lo tenía claro. Y por eso les dicen, están en el Señor. Están en el Señor. Están en Dios. Vamos a ver otro ejemplo de otro hombre cuya fe es resaltada. Rufo. Recordemos que estos versículos son toda una inspiración para ponerle nombre a nuestros hijos. Rufo, versículo 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Si a veces uno se pone a mirar en internet, hay nombres bonitos del año 2026. No, pues vaya a Romanos 16, son nombres bíblicos, son personas que Dios resalta. Bueno, Rufo significa rojo, significa rojo, es un nombre romano, y no se sabe si este Rufo sea el mismo Rufo mencionado en Marcos capítulo 15, versículo 21. La palabra no lo dice claramente, vamos a ver, porque sé que es un pasaje conocido, Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, ¿y de quién? Y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Recuerde que fue quien ayudó a nuestro Señor Jesús a llevar la cruz, Simón de Cirene. Y él tenía 2 hijos, y uno era Rufo. Independientemente si era ese hombre o no, si era el mismo, hay una característica de este hombre que vamos a resaltar y que Pablo y que Dios resalta. ¿Cuál es? Escogido. Escogido en el Señor, escogido. Cuando pienso en escogido se me viene a la mente Mateo 22, 14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son las personas que son llamadas y atienden al llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos son los que responden a ese llamado, los que atienden ese llamado. ¿Sí? No son personas que Dios arbitrariamente escogió y a otros no escogió y no pueden hacer nada para escoger, porque Dios ya les dijo, no, ustedes no van a escoger. No. Son personas que atienden al llamado. Dios hace un llamado universal y lo vemos ahí mismo en Romanos, de hecho. Ahí miremoslo en Romanos capítulo 16, en el versículo 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer ¿a quiénes? A todas las gentes. ¿Para que qué? Para que obedezcan a la fe. Dios ha dado y quiere dar a conocer el misterio que fue escondido, que hoy se nos ha revelado, pero que antes era un misterio y nadie conocía, hoy lo conocemos, que se revele a todas las gentes. ¿Para qué? ¿Para que qué debe hacer la gente con este misterio? Obedecerlo. Para que la gente lo obedezca, ¿sí? Lo obedezca, obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. La palabra escogido es eclectos, todo aquel que atiende al llamado de Dios. Ahora Dios hace un llamado a todo el mundo, porque como lo veíamos, desde antes de la fundación del mundo fue preparado, su sangre fue preparada para ser derramada, para rescatar al hombre de su vana manera de vivir que heredó de sus padres. Pero el Señor lo hizo por su gracia, por su misericordia, no porque nosotros lo mereciéramos, porque dice la palabra que Él no tuvo en cuenta nuestros pecados. No teniendo en cuenta vuestros pecados, dice la palabra en 1 Corintios, perdón, se me perdió este pasaje. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. Nos habla de que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, ¿sí? Para poder salvarnos. Si Dios hubiera tenido en cuenta nuestros pecados, pues simplemente yo no los salvo porque sus pecados son muchos. Pero que Él decidió no tener en cuenta, siendo aún pecadores, dice la palabra Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, en esa condición de pecadores, Cristo murió por nosotros, estando en esa condición de pecadores. Por eso Dios ofrece el llamado a todo el mundo, indistintivamente, a todos, porque todos somos pecadores, y a todos, siendo pecadores, murió por nosotros. La pregunta es, hermanos, si estamos atendiendo a el llamado de Dios, si atendemos a lo que el Señor nos está diciendo. Rufo fue una persona que atendió al llamado de Dios, no solamente al llamado de salvación, sino en su vida práctica, porque lo resalta aquí Pablo, atendió a su llamado. Cantábamos, Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, cada día tú me llamas. Y dice ahí mismo la alabanza, Señor, yo acudo a tu llamado. Una vez escuché un predicador que decía que el momento en el que uno canta es en el momento en el que uno más mentiras dice. Y es confrontante porque uno dice, Señor, atiendo a tu llamado. Lo acabamos de cantar. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante. ¿Es verdad? Cada uno llévelo a su corazón, ¿sí? Por eso cuando cantamos el hermano Manuel dice, con entendimiento. Es preferible, digo yo, no cantar, a cantar algo que es mentira. Pero no sé hasta qué punto, pero es un momento en el que uno debería confrontarse y decir, bueno, Señor, lo que estoy cantando es cierto, acudo al llamado de Dios. Miren, hay otra connotación de esta palabra escogido, y es favorito o sobresaliente. ¿Recuerdan las calificaciones? Sobresaliente. Vemos la fe en estas tres personas. En Apeles, porque ¿quién era Apeles? Una persona aceptable, aquilatada y fue aceptable, ¿cierto? ¿Y qué título se le dio a Apeles? Aprobado en Cristo. ¿Qué título más alto? Ese título es el que nosotros deberíamos apuntarle. Aprobado en Cristo. Uf. Luego vemos a la familia de Narciso, que dice que reconocen que son de Cristo y le pertenecen a Cristo. Y ese es el título que él lleva, soy de Cristo, soy propiedad de Dios. Y luego vemos a Rufo, escogido de Dios, atiendo al llamado de Dios, con determinación.
Vamos a ver la quinta, vamos a recordarlas. Las 6 características. La primera es ayuda, colaboración, trabajo, fe. Y vamos para la siguiente, que es compañerismo. Lo vimos hace 8 días, pero ya lo sabían, ¿no? Yo lo dije, compañerismo. Vamos al verso 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces aquí la palabra dice que saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes. Puede ser familia, en el original habla de genética, puede ser familia de sangre, como pueden ser, o sea, digamos, cercanos, hermanos, primos, tíos, o puede ser compatriotas judíos, porque Junias, Andrónico y Junias son nombres judíos. Andrónico significa hombre de victoria. Hay otra inspiración, hombre de victoria, para colocarle a ese hijo Andrónico. Y Junias es un nombre femenino, es un nombre judío femenino. Por eso se cree que Andrónico y Junias eran un matrimonio, una pareja, así como Priscila y Aquila. Eran un matrimonio. Se mencionan, así como Priscila y Aquila se mencionan juntos. Y son compañeros, dice la palabra, de prisiones. Y la palabra en el original es una sola para esa palabra de compañeros de prisión, que es sunaigmalotos, que significa en prisión o cautivo con. ¿Cuántas veces fue Pablo a prisión? Bueno, no sabemos a ciencia cierta cuántas veces, pero la Biblia nos registra por lo menos 3 veces que fue a prisión. ¿Sí? Ahora, pongámonos en los zapatos de Pablo. Piense usted yendo a prisión por su fe. O sea, Pablo no estaba yendo a prisión por cometer ningún delito. Pablo no cometió ningún delito. Solamente y simplemente por predicar a Jesús. Por predicar a Jesús. Fue a la cárcel. Y nos menciona la palabra por lo menos unas 3 veces en las que Pablo fue a la cárcel. Y ¿se imaginan una persona acompañándolo a usted en la cárcel? Pues por su fe. Cuánto alivio, cuánta descanso, ¿sí? Fortaleza, tener a alguien pues acompañándole en la prisión, ¿sí? Esos fueron Andrónico y Junias. Andrónico y Junias fueron ese tipo de personas. En Hechos capítulo 9, versículo 15, Hechos 9:15, Pablo ya lo sabía. Hechos 9:15, cuando Pablo tiene su encuentro con nuestro Señor Jesús, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y efectivamente Pablo estuvo frente a reyes, ante gentiles, ¿cierto? Porque él estuvo delante de Festo, delante de Herodes Agripa, Félix, una cantidad de hombres del gobierno de esa clase. Y el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Cuánto me gustaría escuchar estos versículos en esas iglesias que dicen, eres cristiano y todo te va a empezar a marchar bien. Te vuelves cristiano y la vida es color de rosa, eres victorioso, eres grande, eres fuerte, todo lo que pises será tuyo, eres próspero. Cuánto me gustaría que leyeran este versículo. Desde que Pablo se convirtió, de una vez le fue sentenciado, vas a sufrir, vas a padecer por mi nombre. Y Pablo estuvo por lo menos esas 3 veces en la cárcel. La primera vez fue en Filipo, con Silas. ¿Recuerdan? Que hubo un terremoto y se abrió la cárcel. La segunda vez en Jerusalén, cuando Pablo es acusado de meter supuestamente a un griego
al templo, ¿recuerdan? Eso lo vimos en Hechos, capítulo 20, no me acuerdo, 22. Él lo llevan a la cárcel, y cuando está en la cárcel, miremos lo que dice Hechos capítulo 24, ahí que estamos, aprovechando que estamos en Hechos. Hechos capítulo 24, cómo venían personas a ayudar a Pablo. Hechos 24, 23. Dice, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese ¿qué? Alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de quienes, de los suyos, servirle o venir a él. Un preso en el cual lo podían visitar y lo podían servir y lo podían ayudar. Y que era un preso pero que no era preso por ningún delito. Pablo no había sido llevado a la cárcel por ningún delito, entonces sabían que Pablo era una persona de confianza. Y estaba en la cárcel, sabemos porque se quería congraciar, si no estoy mal aquí es Félix, se quería congraciar con los judíos y por eso lo llevó a la cárcel, no porque lo mereciera. Y es algo bonito ver cómo el Señor, en medio de ese sufrimiento que le dice a Pablo que va a padecer, aún así lo cuida y le provee y lo ayuda. Y así es el Señor también con nosotros, hermanos. Él nos dice, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido al mundo. El Señor no nos abandona en un sufrimiento. No, el Señor está con nosotros y nos provee y nos protege y nos ayuda como lo hizo con Pablo. Otra ocasión en la que Pablo estuvo encarcelado, ¿cuál es? Conocida, en Roma, claro, en Roma. En Roma estuvo encarcelado y escribió las famosas cartas de prisión, que se escriben desde prisión. 1 Timoteo, 2 Timoteo, Filipenses, no recuerdo cuál más, bueno, corrigen. No recuerdo muy bien, pero sé que está Timoteo, 2 Timoteo porque fue la última carta que escribió, porque dice la palabra que ya estoy para ser sacrificado, ya corrí la carrera, he guardado la fe, y dice que muchos lo abandonaron. Estaba con el Lucas acompañándolo hasta el final, compañero de prisión. Y aquí estamos hablando del compañerismo, ¿cierto? Una característica de los hermanos de la iglesia en Roma. Y el compañerismo aquí lo vemos específicamente en temas de la cárcel, porque es una sola palabra, acompañarlo en la cárcel, pero Pablo recibió compañerismo desde que empezó su ministerio. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2:9 dice, y recibiendo la gracia que me había sido dada, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de ¿qué? De compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Compañerismo. Aquí la palabra en el original es koinonía. ¿Sí? Nosotros a veces decimos, vamos a tener un tiempo de koinonía. Es un tiempo de compañerismo. Es un tiempo de comunión entre hermanos. Es un tiempo de amistad. ¿Sí? La amistad es vital como cuerpo de Cristo, hermanos. Que seamos amigos. Como suena, seamos amigos, ¿no? La propaganda. Tomémonos un café, seamos amigos. Pero es amistad, hermanos, es amistad. Miren, el mismo Señor Jesús llamó a sus discípulos amigos. El mismo Señor Jesús tuvo compañerismo con sus discípulos. Amistad en Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Juan capítulo 15, 14 y 15. Vosotros sois ¿qué? Mis amigos. Sí que hay una condición. Si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cuál es la base de una amistad, hermanos? Si hacéis lo que yo digo, dijo Cristo.
La base de una amistad es la obediencia a Cristo, la obediencia a los mandatos de Dios, el temor a Dios. Esa es la base de una amistad. Yo no, un amigo ahí, yo soy amigo de él, entonces le voy a cubrir que es deshonesto, o que engaña a su esposa, o que roba, o no sé. Eso no es una amistad. Sois mis amigos si cumplís mis mandamientos, si obedecéis a Dios. Obedecéis a Dios. Cristo necesitó de sus amigos en el momento tal vez casi más duro de su ministerio, en Getsemaní. En Mateo capítulo 26. Él tenía un círculo cercano de amigos. ¿Se saben cuál era? 3. Juan, Pedro y Jacobo. Juan, Pedro y Jacobo. Eran los 3, el círculo cercano de nuestro Señor Jesús. Y los necesitó en un momento duro en Getsemaní. En Mateo capítulo 26, desde el versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando ¿a quién? A Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y que velad conmigo, quédense aquí conmigo. Velad, oren. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Qué tristeza, ¿no? Esos amigos. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, y ya conocemos la historia. Pero en ese momento donde Cristo estaba sufriendo y agonizando en Getsemaní, Él pidió ayuda a sus amigos, ¿sí? Vengan, estén conmigo, especialmente ustedes 3, y acompáñenme a orar en ese momento. Y de eso se trata la amistad. La amistad es que podamos confiar en un hermano y decirle: hermano, estoy pasando por una situación durísima hoy, con mi familia, con mi esposa, en mi trabajo, ore por mí. Pero que de verdad oren, ¿no? No sean como los discípulos que se quedaron dormidos. Que podamos de verdad mostrar ese compañerismo, esa amistad. Eso Dios quiere en la iglesia, hermanos. Eso era algo que caracterizaba a los hermanos en la iglesia de Roma. Y la amistad no solamente es para orar, o que sí es para orar, pero también es para amonestar, ¿sí? La palabra en Proverbios 27:6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece, ¿sí? El amigo que ama es fiel su herida, porque si está comportándose mal, lo va a herir. Pero es fiel por amor, y no un beso inoportuno. No un beso inoportuno o hipócrita. Compañerismo, hermanos. Y la última característica que vemos de los hermanos de la iglesia en Roma es el cuidado pastoral. Y con este terminamos. Ahora, el cuidado pastoral es más para nosotros los que estamos aquí al frente, en medio de la congregación, sobreveyendo, cuidando, supervisando la grey. Y si nosotros le damos una lectura a estos versículos hasta el versículo 16 de este capítulo, vamos a ver desde el punto de vista pastoral a Pablo. Desde un punto de vista pastoral vamos a ver a Pablo. Pablo fue un excelente evangelista, fue un excelente misionero, fue un excelente maestro, fue un excelente apóstol, pero también fue un gran pastor. Fue un gran pastor, un ejemplo de pastor. Se preocupaba genuinamente por su iglesia. Cuando nosotros vemos todo este capítulo, vemos varias características de Pablo. Uno, que se conocía el nombre de todas estas personas, ¿sí? Eso es interesante, y en nombres difíciles, no mentiras. Pero esos nombres los conocía, él sabía quién era quién. Resalta un hombre, que no tengo el nombre aquí, que fue el primero que se convirtió en Acaya. El primero que se convirtió en Acaya. Ayúdenme a buscarlo. Ya lo encontré. Capítulo 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo sabía quién se había convertido y cuándo
¿Cuándo se había convertido? ¿Y quién había sido el primero en convertirse en esta región de Acaya, en Corinto? Es una persona que recuerda pues esos momentos, ¿sí? Que conoce a sus ovejas. La palabra dice, el Señor dijo, yo conozco mis ovejas, ¿cierto? Mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Entonces, una buena iglesia, hermanos, es una iglesia en la que el pastor, el líder, el anciano los conoce. Por eso cuando hace 8 días hablaba de esas mega iglesias, que hay un pastor y son como 1000 personas, ¿cómo conoce el pastor a todas esas personas? O sea, ¿se está cumpliendo realmente un pastorado bíblico? Como por ejemplo el que nos muestra aquí Pablo. Conocía a todas las personas por nombre. Se preocupaba por ellas. Febe, les encomiendo a Febe, ¿sí? Que es diaconisa, que me ayudó. Se la recomiendo, recíbanla como es digno de los santos. Lo veíamos hace 8 días. Como es digno de un santo recibir a otro hermano. Vamos a ver Lucas capítulo 15, versículos 4 al 6. Ya para ir terminando, hermanos. Lucas 15. Versículos 4 a 6 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué pasa? La pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, ¿qué pasa? Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles que gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ese es el corazón de un pastor. Deja las 99, se va por esa oveja perdida, la trae, la lleva sobre sus hombros y le cuenta a los demás, la oveja perdida ha sido encontrada. Y celebra. En Juan capítulo 21, vamos ahí atrasito, perdón, adelantico, Lucas, Juan, capítulo 21. De los versículos 15 al 19, esta famosa conversación entre nuestro Señor y Pedro, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aquí en el original es te quiero. O sea, Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te quiero. ¿Se imagina que alguien le respondiera así? Que la esposa le responda a uno así, amor, yo te amo, y sí, yo también te quiero. Así respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. En el original es fileo, te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos, es decir, dales de comer. Llévalos a fuentes de agua, alimentalos, cuídalos. Cordero, ¿qué es un cordero? La cría, la oveja chiquito que todavía está joven, llamémoslo así, bebé. Y esto me habla también cómo debemos nosotros como ancianos pastores cuidar de esos recién convertidos, con más cuidado, con mucho más cuidado, hermanos. Apacienta mis corderos, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ya está hablando de las ovejas, ¿sí? Pero primero habla de cordero, ovejas ahora. Pastorealas, dales de comer, alimentalas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces, apacienta, cuida, pastorea, corderos, ovejas. Y lo dice mis ovejas. No dice tus ovejas, son las ovejas del Señor. Por eso la responsabilidad de nosotros tan grande, hermanos. Y nosotros cuando de pronto nos acercamos a ustedes y bueno, les abrazamos, les mostramos afecto, les preguntamos, o incluso cuando les exhortamos y no gusta, porque a nadie le gusta pues que lo exhorten y le digan está haciendo las cosas mal, es cumpliendo esta misión. Ustedes son las ovejas del Señor y nos la ha puesto a cargo a nosotros.
lo cual es una gran responsabilidad, hermanos. Pero es el modelo. El Señor hablaba con un hermano que hay iglesias en las que no tienen pastores, dice que solo el único pastor es Cristo. Y como la palabra nos enseña que deben haber pastores, cabezas visibles en la iglesia, como dice en Tito, te dejo aquí para que establezcas ancianos, deben haber pastores que velen y que cuiden por las ovejas, por los hermanos. Y Pablo fue ese ejemplo. Pablo se preocupaba por las ovejas a tal manera que él decía, bueno, vamos a leerlo más bien, en 2 de Corintios, capítulo 11. El versículo 23 dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, ya vimos las cárceles. 2 de Corintios 11, 23. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además otras cosas, imagínense, y otras cosas. ¿Qué más cosas sufrió Pablo? Pero dice, lo que sobre mí se agolpa, mi mayor peso, habla de un peso, lo que más me pesa cada día, constantemente, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por las iglesias, la preocupación por los hermanos, por esos corderos, por esas ovejas del Señor. Y dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Pablo se identificaba con la enfermedad de quien estaba enfermo, por su mismo ministerio y su corazón de pastor. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Habla de quién hace pecar a otros y yo no me indigno, no me duelo. Este es el corazón de Pablo, un corazón de pastor. Si volvemos a Romanos capítulo 16, un pastor también elogia el trabajo, la obra de Dios en la vida de las ovejas. Miremos a Aquila y Priscila, que le dijo, mis colaboradores, quien dieron su vida, y le doy gracias, y no solamente yo le doy gracias, sino todos los gentiles. Todos los gentiles. Es una persona que elogia, obviamente no para vanagloriar, pero sí para reconocer, porque lo veíamos. Es bueno reconocer y agradecer a los hermanos que nos han ayudado. A veces decimos, no, el Señor, yo le agradezco solo al Señor, y sí está bien, pero la Biblia nos enseña también a ser agradecidos los unos con los otros. ¿Sí? Si usted ha sido bendecido, agradezca. No adular, porque es diferente. No adular, no, y como decimos ahí, bueno, vulgarmente sí. ¿Sí? Sino de verdad de corazón, porque el Señor lo ha usado. Gracias. De corazón se lo digo, hermano, muchas gracias. Es una persona que agradece, es una persona que elogia, es una persona que demuestra afecto. O sea, él saluda a muchas personas, saludos a y están todos los nombres, ¿no? Flegonte, Asíncrito, bueno, todos estos nombres que ya hemos visto, y los saluda a muchas personas. La palabra saludar en el original es encerrar en abrazos, lo que habla del profundo afecto pues que tenía por todos y cada uno de ellos. Pero por algunos tenía un profundo amor, porque dice a mi amado, ¿sí? Amado, le llamaba a ciertas personas mi amado, amado Epeneto, por ejemplo, amado Epeneto. También habla, Pablo también demuestra incluso afecto físico, obviamente con santidad, cuando dice la palabra en el último versículo, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué quiere decir el ósculo santo? Es un beso, ¿sí? Es un beso santo. Ahora, según los historiadores, era entre
no era entre hombres ni entre mujeres. Bueno, digamos que entre mujeres de pronto hay más, culturalmente más aceptado, pero entre hombres sería bastante extraño. Usualmente hombre y mujer, un beso santo, ¿no? Por eso hace la claridad de santo, ¿sí? Porque no es abusar, pero sí habla de un afecto incluso físico, ¿sí? Un abrazo, un beso, un apretón de manos. Lo que vemos, pues, el corazón, ahí vemos allí el corazón de Pablo. Estas son las 6 características, hermanos, que vemos en una iglesia sana, en una iglesia buena ante los ojos de Dios. Vamos a repetirlos. Las 6 características. La primera, ayuda, trabajo, fe, compañerismo, y cuidado pastoral, y un cuidado pastoral, hermanos. Entonces, que podamos llevarnos en nuestro corazón estas verdades y las podamos poner en práctica, porque es fácil memorizarlas. Ahora vamos a bajarlas al corazón y vamos a ponerlas en práctica. Miren, precisamente haciendo esta enseñanza, hubo un hermano que me pidió ayuda esta semana, y yo estaba reocupado, pero yo dije, bueno, todo el tiempo voy a estar ocupado, uno siempre va a estar ocupado. Entonces yo digo, bueno, ¿en qué momento voy a hacer realidad esto en mi vida? Que de verdad, así esté ocupado, así esté cargado, así tenga muchas cosas que hacer, es mi hermano y lo voy a ayudar, le voy a colaborar, ¿sí? Y eso me habló en mi corazón y yo dije, qué error tan grande en el que puedo caer es enseñar de ayudar y de colaborar a alguien que lo necesita y no hacerlo. Y lo hice y me di cuenta el gozo que hay cuando uno cumple y obedece a Dios, ¿sí? Y eso es la invitación final, hermanos, o sea, que de verdad lo pongamos en práctica, ¿sí? Que lo llevemos a nuestro corazón, que ayudemos, que colaboremos, que trabajemos. Lo pensaba también incluso para preparar esta enseñanza. A veces uno dice, uy, está tarde, tengo sueño, tengo que sacrificar tiempo con mi familia, sacrificar otras cosas que uno tiene, pero la palabra dice que hay que trabajar duro, que hay que trabajar afanosamente, mucho, hasta el cansancio. Yo dije, bueno, no voy a ser perfecto y no voy a hacerlo de la mejor manera, pero sí quiero por lo menos esforzarme, ¿sí? Y esa es la invitación, hermanos, a que nos esforcemos, demos esa milla extra. Hermanos, se nos ha dicho varias veces, lleguemos temprano, por ejemplo, ¿sí? Seamos puntuales, seamos constantes, ¿sí? Vengamos a los servicios, lo mínimo, lo que hablamos, para ser por lo menos siervos infieles, siervos inútiles. Que nos esforcemos, bueno, voy a hacerlo. ¿Hay algo que hacer en la iglesia? Bueno, voy a trabajar, ayudar para lo que se necesite. Lo hemos hablado también varias veces, que en medio de la iglesia hay necesidades, ¿sí? Desde comprar un papel higiénico, implementos de aseo, hasta ir a visitar a un hermano que está enfermo, etcétera, se necesita de colaboración y de trabajo en equipo, en conjunto. Bueno, pues propongámonos eso, que sea una realidad. Bueno, ¿cómo voy a empezar a ayudar en mi iglesia en este mes? ¿Sí? En este mes que empieza, o este mes que viene, o este mes que termina, ¿cómo voy a ayudar? ¿Sí? ¿Cómo voy a demostrar mi fe? ¿Cómo voy a mostrar compañerismo, amistad, comunión? Y a nosotros los que estamos al frente, ¿cómo voy a tener ese cuidado pastoral que el Señor me demanda? De todos ustedes, de las ovejas del Señor. Entonces, el llamado también es eso, a ponerlo en práctica, hermanos. Y verdad que es un gozo. Verdad que es un gozo poder cumplirlo y decir, lo hice. Son cuando uno se pone una meta y dice, quiero hacer X y lo hace, uno cómo se siente, como, bien, ¿cuánto más obedeciendo a Dios? ¿Cuánto más para las cosas del Señor? ¡Qué gozo! La palabra dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él deben creer que existe, parafraseando, pero que también es que galardonador de los que le buscan, ¿sí? O sea, el Señor honra esa fe, hermanos, es galardonador. Y un día vamos a recibir un galardón del Señor por poner en práctica esa fe, por poner en práctica lo que el Señor nos ha mandado. En este caso, esas 6 cosas que aprendimos de la iglesia de los hermanos en Roma. Vamos a orar. Gracias te damos a ti, Señor, en esta mañana. Alabamos tu santo nombre
Bueno, Señor, como también lo decíamos en esta mañana, tú creaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, y hoy has permitido que salga este bello sol sobre justos e injustos, porque tus misericordias son para todos, Señor. Extiendes tu misericordia y tu amor para todo el mundo, para que todos te reconozcan, Señor, y puedan escucharte también y ser salvos por medio de tu Hijo Jesús. Gracias por este bello día, te alabamos, te agradecemos y nos encomendamos a nosotros ante ti, Señor, nos encomendamos ante ti, tu Iglesia La Serena, para que nos ayudes, bendito Dios, a siempre mantener la predicación de tu palabra fiel, a tener temor a tu palabra, pero también, Señor, a poner en práctica tu palabra. Que estas lecciones, Señor, que aprendimos de una iglesia que tú elogiaste en varias oportunidades, estas enseñanzas también lleguen a nuestro corazón y podamos ponerlas en práctica, Dios. Levántanos y despiértanos a veces de ese sueño, Señor, en el que estamos, tan solo siendo oidores y no hacedores, Señor. Te pido, Señor, porque tal vez hemos caído en esa zona en muchas áreas de nuestra vida y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque de pronto no hemos valorado, Señor, lo que has hecho por nosotros. Nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, no con oro, con plata, sino con tu sangre preciosa, Señor. Y queremos recordar, Señor, ese sacrificio de antes de la fundación del mundo por nosotros y queremos valorar, Señor, eso que has hecho por nosotros, obedeciéndote, como lo hizo la iglesia en Roma, Señor, que su obediencia era evidente. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y todos los días nos das una oportunidad para cambiar, para mejorar, para retomar, Señor, lo que debemos retomar, para empezar a atender a tu llamado como cantábamos y decir sí cuando nos llames a hacer algo. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu palabra que nos exhorta. Y bueno, dejamos nuestras vidas delante tuyo, Señor, para que sean agradables en todo, Dios. Que nos fortalezcas para ser fieles cada día. En Cristo Jesús oramos. Amén.